es la conclusión que saca Randall Jiménez. Si sos agresivo, mataste por ser agresivo, porque eres autocontrolado. Y dice, y si sos autocontrolado, entonces mataste por ser muy tranquilo y no aguantaste la presión. Es decir, esa conclusión de hostilidad sobrecontrolada, seas agresivo o no seas agresivo, de todas maneras te incrimina, porque por uno o por otro lado llegas a ser agresivo. Es decir, es una explicación bastante floja, sin peso, porque no te da salida a ninguna parte. Y dice Randall Jiménez, en conclusión, no hay punto de salida, siempre vas a ser un criminal, bajo esa explicación que le dan a Murillo. Y con esto no estoy diciendo que mi papá no haya matado a nadie, yo sigo teniendo mis dudas, pero al rato estoy equivocado, dice él. Lo que sí siento es que esta autopsia es como ponerle la cereza al cóctel, es como cerrar con broche de oro y decir, ven, mi tesis estuvo bien desde el principio. Y eso es lo que le dice, o lo que debe haber meditado la fiscal Murillo. Y por último, el victimario está muerto, entonces ¿qué más van a investigar? O sea, en este caso, la fiscal Murillo concluye que hay elementos que pudieron haber detonado una conducta agresiva. Que son los elementos que se dieron a conocer por la prensa, es decir, que recibía malos tratos, que no le dieron trabajo a la hija de Jiménez, que la carta que le anuncian el traslado, que eso también le hizo acumular ira. Y yo te digo que eso, uno por uno, yo lo descarto en el libro, con pruebas. Y que en el fondo él tenía una buena conducta siempre. Sí, y lo dicen los mismos funcionarios, por eso te decía anteriormente, lo siguen diciendo los mismos funcionarios después de la tragedia. Si quieres, te puedo dar una explicación somera o rápida de cada una de esas razones, digamos, que se dieron, para descartarla. Sí, pero no me cité el libro. No, te la digo yo. Por ejemplo, se argumentó la carta. Es decir, recibe la carta, se molestó y acumuló ira. Orlando Jiménez, antes de que le entregaran esa carta, había cumplido funciones de seguridad en la Residencia de Colombia, en la Embajada de Nicaragua, un periodo de año y medio en la Embajada de Chile, después lo trasladan a la Embajada de Bélgica y está en este último periodo casi 3 años y medio en la Embajada de Chile nuevamente. Él sabía perfectamente que en cualquier minuto le podían entregar una carta donde decían, ahora lo vamos a trasladar a tal parte. Él sabía, no era una experiencia muy traumática para él como que le anunciaran. Por lo tanto, esa razón, y lo dice el fiscal Boraski, no es una prueba de peso, algo que justifique el tema. Después se habla que no le dieron trabajo a la hija de Jiménez. ¿Te acuerdas que en algún minuto se dijo que a Jiménez le habían dicho, que Rocío Sariego le habría dicho, olvídese que su hija va a trabajar acá? Y eso le habría acumulado ira contra Rocío. Andrea Jiménez, cuando ocurre la tragedia, llevaba 4 meses de estar trabajando de planta en una empresa distribuidora de software computacionales. ¿Qué necesidad tenía de buscar trabajo? Orlando Jiménez estaba contento que su hija estaba trabajando hacía 4 meses. Después se habló de malos tratos, que recibía malos tratos de los funcionarios. Nunca se constató malos tratos. Lo único que se constató es que hubo una discusión, como yo puedo tener contigo, de orden laboral, porque yo te pedí una hoja y tú no me la pasaste. Y yo me puedo molestar contigo, pero después vamos a estar conversando y nos vamos a tomar un café. ¿Me entendí? Ese fue el nivel de discusión puntual por un tema de que Jiménez le solicitó que por favor pintaran unos estacionamientos que estaban afuera de la embajada, para ordenar un poco el tráfico vehicular y quedar establecido quién se instalaba acá, qué sé yo. Y en una situación en donde Roberto Nieto, al parecer, le pudo haber contestado un poquitito, digamos, con abuso de autoridad. La verdad es que ni siquiera sé si llamarlo abuso de autoridad. A lo mejor no fue la forma correcta, pero te hablo de una cosa cotidiana, sino de una cosa de peso. Lo dicen los mismos fiscales. Entonces, según tu investigación, ¿qué habría llevado, claro, cuáles son qué habría motivado a Jiménez a cometer este crimen? A Jiménez ninguno. En Jiménez no hay ninguna motivación que explique por qué él quiso matar a los chilenos. Y entonces llegamos a otra cosa, digamos, a otra investigación. Se van dando una serie de situaciones y aquí ya entramos de lleno al tema. Los 3 funcionarios que fallecen tenían problemas muy específicos, muy puntuales con Guillermo Yungue, con Marisol Chévez, la esposa costarricense, y hablo de esposa costarricense porque acá en Chile tiene una esposa chilena. Estamos hablando que Guillermo Yungue es bígamo. Estos funcionarios
funcionarios tenían problemas directamente con ellos dos, que se traduce o se empieza a explicar a partir de qué momento. El año 2003 Guillermo Yungue se casa con Marisol Chévez, esta ciudadana costarricense. A partir de ese momento todo el mundo empieza a darse cuenta que Guillermo Yungue comenzó a cambiar de conducta, de actitud, llámale trastorno de personalidad, llámale como quiera. Guillermo Yungue cambió, ya no era el mismo de antes, coincidencia o no, pero cambió. Y junto con eso Guillermo Yungue empieza a hacer abandono de sus funciones como embajador, es decir, no iba a la embajada, y si iba tarde, mal o nunca, 1 hora, 2 horas se iba. Entonces naturalmente esa situación empieza a generar un descalabro en el manejo administrativo de la embajada, es decir, no se cursaban las cosas, no iban a las invitaciones protocolares, y se genera un desorden, genera un malestar y un estrés al interior de la embajada con los funcionarios. Entonces de manera natural asume responsabilidades Roberto Nieto, que es el primer secretario y segundo a bordo, con autoridad, con decisión. No quedaba otra, Guillermo Yungue no iba a trabajar. Entonces él asume la responsabilidad y la embajada sigue funcionando. Pero esto se extiende por 1 año, donde Guillermo Yungue se desaparecía sin pedir autorización a la Cancillería, se iba fuera del país, se iba a la costa, a las playas, y entonces en un minuto determinado Roberto Nieto empieza a adquirir dentro del medio diplomático costarricense una mayor importancia que Guillermo Yungue. Todo llegaba a él, todo lo resolvía Roberto Nieto. A eso se suman otros antecedentes. Nos trasladamos a la residencia del embajador. La residencia del embajador, a partir del momento, coincidencia o no, a partir del momento que se junta con Marisol Chévez, se empiezan a constatar una serie de escándalos. Escándalos que en un principio se trata de explicar que son peleas conyugales. Pero la verdad es que estos escándalos trascienden a mucho más. Trascienden a escándalos con amenazas de muerte, con exigencias de Marisol Chévez a Yungue de dinero, de 45 mil dólares, para dejarlo tranquilo. Eso no es una relación normal dentro de un matrimonio, absolutamente. Y todo esto lo constatan los guardias que estaban resguardando la seguridad en la residencia en unas bitácoras. Y estas bitácoras van dando cuenta de lo que iba sucediendo. A esos escándalos, la ausencia de Yungue, se suma que Cristian Yussef, el cónsul, molesto con esta situación, decide acudir a miembros de la colonia chilena y solicitar la reunión de firmas para pedir la expulsión de Guillermo Yungue. Y él mismo, Cristian Yussef, es el que patrocina y realiza esta reunión de firmas. Y va reuniendo grupos, gente que se va sumando a esta causa. Todo esto se entera Guillermo Yungue y Marisol Chévez, lo saben. ¿Qué pasa con Rocío Sariego? No hay pruebas científicas, no te puedo decir que los hayan visto, pero hay un rumor muy fuerte, muy potente, y hay testimonios que acreditan eso, que lo puedes ocultar en el libro, que dicen que en el periodo en que Rocío Sariego fue secretaria de Guillermo Yungue, pudo haber existido algún affair. No hay nadie que lo demuestre, pero sí son potentes los argumentos. Y se dan otras justificaciones que te configuran este tema. Cuando se rompe esta relación de Rocío Sariego con Guillermo Yungue, se produce en el minuto en que Guillermo Yungue conoce a Marisol Chévez, la lleva a vivir Guillermo Yungue a la residencia, a la Marisol Chévez, que es su actual esposa, y Guillermo Yungue le empieza a obligar a Rocío Sariego que le haga los trabajos de universidad de Marisol Chévez, la tesis se supone que era. Y se empieza a dar una serie de situaciones donde Marisol Chévez se entera de que, y de eso sí te estoy diciendo que hay testimonios claros y precisos, de que a Guillermo Yungue le gustaba a Rocío Sariego. Por ahí también está esta idea de que pudo haber algo. Y le gustaba a Rocío Sariego, le atraía. Por lo demás, Rocío Sariego era una mujer muy atractiva, muy bonita. Por lo tanto se da esa situación y Marisol Chévez se entera. Y Marisol Chévez es un personaje